Y ahora, el sonido inconfundible en el dial de tu radio. Desde este momento comienza el toque de queda de tus noches. El Beat Radio Show. El Beat Radio Show. Saludos amigos, bienvenidos una vez más a una entrega de su espacio, el Beat Radio Show. Suscríbanse. Suscríbete y dale like a nuestro contenido en YouTube, el Beat Radio Show. Y en esta ocasión, dentro del bloque de actualidad social, política, económica a nivel nacional e internacional, vamos a hablar de un tema que está relacionado directamente con el Tribunal Supremo de la República Dominicana. Y para ello tenemos con nosotros a un importante abogado, colaborador de nuestro espacio, de nuestro país. Él es el licenciado Víctor Eddie Mateo Vázquez. Bienvenido, licenciado. Buenas noches. Muchas gracias, Sandy, Rosa, Jaime. Un honor estar aquí con ustedes, compartiendo información de interés nacional e internacional, como usted dice, ¿verdad? Porque la diáspora está muy pendiente. Sí, claro. Que no se me ofendan, que muchas veces se ofenden cuando uno le dice la diáspora, pero los dominicanos en el exterior están muy al tanto de lo que sucede aquí. Sí. Y gracias a Dios que así es, porque definitivamente el dominicano es único y nunca se desconecta de su pedacito de tierra. Correcto. Un tema interesante que está sobre la mesa pública en estos tiempos es lo relacionado a la ley 138-11, que está relacionada directamente con el Tribunal Constitucional. Háblenos un poquito, vamos a hacer el ABC de esa ley. ¿Qué es su relación directa con el tribunal? Vamos a ver, vamos a comenzar por ahí. Sí, mire, la ley 138-11 es la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura. Justamente en este momento, el presidente de la República convocó para las 7 de la noche de hoy la primera reunión, porque fue recientemente promulgada una modificación a esa ley que introdujo la figura, en cuanto a su composición, a su integración, la figura del presidente del Tribunal Constitucional, que no formaba parte. Además, por vez primera también, se saca la figura del Procurador General de la República, que era una crítica que se le hacía. Esta ley, obviamente, la 138, no fue la ley, por decir así, original, porque el Consejo Nacional de la Magistratura, ustedes recuerdan que surgió en virtud de la Constitución, la modificación constitucional del 94. Cuando hubo la crisis, exacto, surge el Consejo Nacional de la Magistratura, es decir, ahí tiene su génesis el Consejo Nacional de la Magistratura, y esta ley 138-11 sí se modifica porque recuerden que nosotros tuvimos una revisión o reforma, como se le quiera denominar, que es la Constitución del 26 de enero del año 2010, sumamente importante para nuestro país porque nos otorga la cláusula de Estado Social y Democrático de Derecho, que no es más que basar todo ese texto constitucional y nuestro ordenamiento en lo que es la dignidad de la persona. Entonces, por eso es que ustedes ven que dice Ley 138-11. Su modificación, que fue ahora hace unas semanas, ¿verdad?, aprobada, promulgada. Entonces el presidente se reúne porque, como le digo, integra el presidente del Tribunal Constitucional, que no era un integrante en virtud de la 138-11. Y también recuerden que estuvo durante mucho tiempo, durante muchos meses, referente a la figura del procurador, porque ahora el presidente es que presenta los nombres que propone. ¿A quién lo ha propuesto el presidente? No. Sí se ha escuchado ciertos nombres. Mencióname 5. Bueno, le voy a empezar por los que están como procuradores juntos y ya tienen cargo de directores, que son 2, que es Wilson Camacho y la magistrada Jenny Berenice, que es quien aparentemente, según se dice, es la que tiene el carril de adentro, porque ustedes saben que ella tiene una admirable carrera. Hay que decir, uno puede estar a favor o en contra, esa joven, pero ella tiene una carrera admirable. Yo le puedo decir a ustedes, mis estimados,
que soy de los que pienso que quizás políticamente no le conviene al PRM, porque recuerden que ya dentro de 2 años, aquí vamos a estar en elecciones. Exacto, en pre-campaña, y seguro que en el 2027 no solamente el Partido Revolucionario Moderno, sino los demás partidos, y ahora con las candidaturas independientes en virtud de la sentencia 0788-2024, estoy seguro que Jenny Berenice va a hacer su trabajo. ¿Qué sí hay de nuevo? Ustedes no me lo han preguntado, si ustedes me frenan. ¿Qué sí hay de nuevo? Una lista aquí de preguntas. Serán contestados, usted verá. ¿Qué sí hay de nuevo? Bueno, que ahora, como es por vez primera, ¿qué pasa? El Consejo Nacional de la Magistratura es quien elige los miembros del Tribunal Constitucional, pero además de la Suprema Corte de Justicia, los jueces los evalúa cada 7 años para saber si repiten o no, y que son los únicos que son evaluados. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional, los jueces son designados por 9 años y no tienen que ser evaluados nuevamente. Los jueces del Tribunal Superior Electoral también. Claro. Y el Procurador General de la República, que ahora será por 2 años, inamovible. Recuerden el debate que hubo en torno a que si ya era independiente o no el Ministerio Público. Continúa ese debate. Víctor, pero esta modificación a esta ley de 138.11, ahora 1.25, sí. La gente dice, bueno, supuestamente esta modificación es para que el presidente no tenga injerencia en cuanto quizás se refiere a poner el procurador y algunos que otros jueces o fiscales. Pero si el presidente, por ejemplo, tiene la libertad de proponer... Él es el que propone, es él el que propone. Por ejemplo, yo propongo a fulano y fulano. Muchos dicen que aunque él no tenga la decisión, que son los jueces que evalúan si el candidato que él propone... Los jueces no, el consejo. El consejo, correcto. Entonces, si él propone y él es el presidente y yo soy quien va a decir... ¿Usted se está respondiendo? O sea, yo voy a decir quién. El que me propuso el presidente no va. Ese no va porque eso... O sea, muy difícil. Hay cosas como que a veces... No, porque yo lo que pienso, Sandy, que para guardar la forma, en lo que va a presentar el presidente son 2 o 3 candidatos, porque tampoco habla concretamente de terna, ni te dice el número de terna. Okay. Eso yo entiendo que se discutirá hoy, porque hay un reglamento. Toda ley se supone que para fines de su aplicación necesita de la creación, la elaboración de un reglamento de aplicación de esa ley, que es precisamente, adivinen quién es que promulga el reglamento de aplicación de las leyes, el Poder Ejecutivo. Entonces, obviamente que se va a diseñar todo eso. Y bueno, el Consejo Nacional de la Magistratura tiene la naturaleza de que en su integración se ha buscado que sea lo más plural posible. Por eso ustedes ven también un debate que se suscita en torno a la segunda mayoría. Sí. Hay una segunda mayoría, por ejemplo, una segunda mayoría dentro del Consejo. Dentro del Congreso, para fines de formar parte del Consejo. El Consejo, claro. Entonces, Omar Fernández, por ejemplo, como senador, es el que encabeza por la Fuerza del Pueblo. Recuérdese que la Fuerza del Pueblo quedó con un 30% cerca. No, 20. No, un 30, 29 y punto y pico. Sí. La fuerza en las elecciones. En oposición. En la oposición en la segunda, aunque la discusión iba en torno a que si la segunda mayoría es por cantidad de legisladores obtenidos o por porcentaje, pero como quiera la Fuerza del Pueblo quedó mejor parada que el PLD. Así es. Sí. Chicos, gracias yo le doy al BEAT que nos trae esta calidad de invitados. Aquí cuidado. No todo el tiempo uno tiene a un doctor en Derecho, en Administración, para explicarnos unas cosas. Sí. Yo necesito que me expliquen las cosas bien claras. Claro. Porque es al público que tenemos nosotros que explicárselo. Claro. ¿Cómo podemos ver de que el presidente supuestamente se desliga de la decisión del procurador, pero sabemos que es él que lo va a proponer? Claro. Él forma parte del mismo consejo que lo va a elegir. Él es un voto. O sea, importante. la independencia no la veo. Claro. No veo la independencia en la escogencia del procurador. Pero entonces ahora también tenemos otra cosa, que ahora se incluye también la
imagen la investidura del presidente del Tribunal Constitucional. Sí, correcto. O sea que ahora el presidente del Tribunal Constitucional va a ser consejero en el Consejo Nacional de la Magistratura, pero que también quien tiene que ver para su escogencia es el presidente. Correcto. No estamos viendo que se está cargando, como siempre, como en este país presidencialista, la figura del presidente, que para mí es demagogia decir que me desprendo de poderes cuando lo que yo veo es que Luis Abinader se está convirtiendo como en un Hércules. Sí. Tendrá todos los poderes. Usted sabe que, como hablábamos hace unos minutos, el Consejo fue una salida política. Y es muy difícil, Jaime, en un país tan enraizado desde el ámbito político. Y yo creo que aquí hablar de política, religión y béisbol, ya ustedes saben, ¿verdad? Lo que genera pasión. Pero ciertamente, y ahora está un poco mejor, Jaime. Debo decirle que... Está mejor. Está un poco mejor la integración, porque yo soy de los que pienso, al igual, por ejemplo, ustedes conocen a Julio Curi. Julio Curi era, y yo lo respaldé, de la postura de que había que designar al presidente del Tribunal Constitucional, porque se trata de un órgano extrapoder, claro, ¿de acuerdo? Que no está sujeto a nadie, se supone. Que no está sujeto a nadie, y además de eso, de que es un órgano de vital importancia, porque el Tribunal Constitucional conoce siempre y cuando haya alguna vulneración de derecho o peligre la Constitución, su contenido, el Tribunal Constitucional acciona. Entonces yo era partícipe de eso. Antes eran 3 jueces de la Suprema Corte de Justicia, es decir, además del presidente de la Suprema Corte de Justicia, un secretario que actualmente continúa siendo la misma, la magistrada Nancy, pero había también otro miembro. Entonces eran 3 votos de la Suprema Corte de Justicia. Ahora hay 2 votos y el presidente del Tribunal Constitucional que se adiciona. Yo creo que así es más plural, pero como usted decía, Jaime, al final el poder político se impera, no cede. Lamentablemente es muy difícil que el que está, cuando está en oposición con un discurso es una cosa, pero cuando llegamos nos damos cuenta que eso de ceder como que no es muy atractivo. Víctor, rapidito, vamos unos numeritos rapiditos. Sí. El Consejo Nacional de la Magistratura está conformado por los miembros, el presidente. Sí. El presidente del Senado. Sí. Un senador diferente. Sí. Pero vamos a ponerlo de este lado. Sí. El presidente de la Cámara de Diputados. Sí. Un diputado diferente. Sí. El presidente de la Suprema... Todos estos son del PRM. Son políticos los 5. Del PRM. Sí. Bueno, no, Omar Fernández, que él... No, lo puso de este lado. Ok, correcto. El presidente de la Suprema. Exacto. Que lo eligen estos. Exacto. El presidente del Tribunal Constitucional. También. Lo llevó Luis al Tribunal Constitucional. Exacto. La secretaria que es una jueza de cada uno. Exacto. Y ya no está el procurador. Y ya no está el procurador. Que sale el presidente del Tribunal Constitucional entra por el procurador y sale porque ahora también lo va a elegir. O sea, a la fuerza del pueblo y al PLD, que dejen esa vaina así. Que dejen eso. No hay poder alguno que pueda con la conformación de ese Consejo Nacional de la Magistratura. Exacto. Mira, si fuese la elección de jueces, generalmente se hace una negociación. Aunque sea uno, se lo dan a la oposición. O al partido que lidere la oposición. Pero como se trata ahora, la urgencia es para elegir a la procuradora, al procurador, la figura del procurador general por 2 años, entonces, y la mitad de los procuradores, porque también el Consejo elige el 50% de los procuradores, que son 14, entonces 7 lo elige el Consejo Nacional de la Magistratura y 7 son designados por el presidente de la República. Vemos que de cara a la escogencia y a la conformación en sí de esto, el Poder Ejecutivo pudiésemos ver que se está tratando de realizar un traje a la medida, hasta cierto punto. Viendo nosotros esta realidad, ¿cuál sería, según su criterio, bien entendido en la materia, la manera ideal y correcta para elegir los miembros de este importante órgano y que realmente pudieran ser considerados totalmente independientes? Rosa, porque sí, no quieren vender la idea de que son independientes, pero estamos viendo que detrás de esa independencia lo que hay es una independencia disfrazada. claro. El poder. Lamentablemente, lo que hablábamos hace unos minutitos. Mire, para ser honesto, cuando uno da una opinión tratando de ser objetivo,
generalmente te tildan de ser muy filósofo o idealista o formalista. Yo apuesto a la meritocracia. Yo soy de los que piensa que el que debe ir es el que tenga méritos. Es decir, tú sabes la cantidad de personas bien formadas que hay, que muchas veces no pueden acceder y hasta se frustran precisamente porque se han preparado toda la vida para servir académicamente, aspiran y lamentablemente siempre se elige al que esté en el poder, la gente del poder. Y bueno, eso es lamentable, pero le voy a decir una cosa para consuelo nuestro, Rosa, Sandy, Jaime. ¿Qué salvó a Donald Trump ahora mismo? Que tenía la conformación de la Corte Suprema. O sea que eso lo está preparando Luis Abinader. Yo no sé. Atención aquí. No, porque yo le voy a decir, mire, para ser honesto y para que no se vea que tampoco es interés de atacar a los actuales, lo hizo el presidente Danilo Medina con Luis Henry, que viene de la política directamente, pero lo hizo Leonel, que Radamés Jiménez. ¿Quién es Radamés Jiménez hoy en día? El vicepresidente de la Fuerza del Pueblo y era el procurador. No, eso no es. Y entonces también lo hizo Balaguer, porque recuérdense que la época de Balaguer era peor. Balaguer nombraba hasta los jueces, no solamente de la Suprema Corte de la Justicia. Exacto. No existía el Consejo. No existía el Consejo. Él nombraba a todos los jueces de paz, los jueces de primera instancia. No era que era ilegal, era que no existía el Consejo, porque el Consejo, reitero, es una salida política a una crisis generada. Recuérdense que ahí Balaguer recortó el periodo, o se recortó el periodo de 94-96, precisamente porque hubo crisis, una crisis política muy fea en virtud de las elecciones del 94. Pero bien, es cierto, la meritocracia es importante y debe ser fundamental a la hora de escoger a los miembros. Si a eso nos vamos, pudiésemos decir, los que están o van a ser propuestos tienen su mérito, claro, tienen su preparación. Sí, deben tenerlo por un tema de formalidad. Vuelvo a caer, exacto, obviamente. Vuelvo a caer a la misma pregunta. Entonces, ¿cómo sería el ideal? ¿Cómo sería esa forma de elegir, de proponer, de tomar en cuenta esos perfiles para que estén totalmente o en lo un más mundo utópico? Bueno, exacto. De Mire, esa presencia de poder. uno no quisiese a veces escucharse tan pesimista, pero es muy difícil, Rosa, porque es que el que ostenta el poder. Destruyó mis esperanzas. El que ostenta, y yo tengo una virtud y quizás sea también una debilidad o qué sé yo, no sé cómo denominarle, y es que a mí me gusta decir las cosas, no me gusta disfrazarlas. Pero es que usted se pone a pensar, Jaime también, Sandy, que el que venga, ¿qué hará? Hará lo mismo. Esa es nuestra democracia. Porque el poder, ahora, ¿qué uno apuesta, Rosa? Que realmente las personas que sean elegidas al final, aunque tenga afinidad, porque tener afinidad política no es malo. Ahora, es que tú cuando estés en la posición, a mí me enseñó mi padre, que fue senador hasta el 2020 y tuvo una carrera dilatada, precisamente por Barahona. Mi padre era el senador por Barahona, 2010-2020. ¿El nombre? Eddie Mateo Vázquez. Yo me llamo Víctor Eddie Mateo Vázquez, él me denominó así, él se llama Eddie Mateo Vázquez. Y mi padre, que ustedes ven que ni lo conocen, bajo perfil. Muy bien. Fue 10 años presidente de la Comisión de Cultura. Sí, porque usted tiene afinidad ya. Sí. Pero fue presidente 10 años de la Comisión de Cultura y el proyecto de ley, excúseme que le estoy dando verdad. Dale. El proyecto de ley, por ejemplo, de declarar el merengue como patrimonio fue autoría de él. Pero ya usted sabe, lamentablemente no. Y la bachata también fue bajo su gestión. Pero es un hombre que ha sido bajo perfil. Mi papá me enseñó muy temprano que no es el cargo que hace al hombre, es el hombre que hace el cargo. Entonces, tú llegas por una coyuntura política que es muy difícil que no se llegue así. Por ejemplo, el magistrado Jorge Subero Isa venía de sustituir a el entonces finado presidente de la Suprema Corte, de la Junta Central Electoral, y a poco tiempo de él asumir, el presidente de la República en aquel entonces, Leonel Fernández, lo propone en el 97 para ser juez de la Suprema Corte de Justicia. Creo que fue el primer consejo. Que fue, claro, en virtud del primer consejo, la primera elección. ¿Y qué le quiero decir? ¿Quién nos respeta aquí al magistrado Jorge Subero Isa? Un hombre que dice que tiene 50 años viviendo en la misma casa, que tú no lo has visto en la opulencia, que yo lo he visto en restaurante él y su esposa andando como si nada. Entonces, en definitiva, yo pienso mucho en el perfil. Es decir,
tener una afinidad o llegar por una coyuntura no quiere decir que tú vayas a ser un servil en un cargo. Lo que quiere decir es que tú tienes que tener un compromiso patriótico con tu país de hacer las cosas correctas. Y tiene que saber es el pueblo de qué autoridades elige. Y hacerlo correcto antes que, aunque nadie te esté viendo. Correcto. Va. Vemos, el Consejo Nacional de la Magistratura tiene a su cargo muchas cosas. Sí. Por ejemplo, también tiene a su cargo elegir los encargados del Tribunal Superior Electoral. Sí. Mi pregunta es, ¿eso tiene que ser en este año? ¿Cuándo específicamente es que yo...? Bueno, lo que pasa es que va a depender, porque por ejemplo la Cámara de Cuentas, pero ya la Cámara de Cuentas es una atribución del Senado. Decía de cuentos, Jaime, que le decía de cuentos. La Cámara de Cuentas del Senado. Es del Senado, es del Senado, a través de una terna, son miembros. Lo que pasa es que le llamamos aquí. Lo que pasa con la Cámara de Cuentas, para que sepa Jaime, es que hasta el año 2007 la Cámara de Cuentas hacía de Tribunal Superior Administrativo. También. Desde los años 50. Ahí fue que yo me gradué en el 2007. Bueno. Me enseñaron todo eso. Ya usted sabe. Entonces, el mundo cambió. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Que la Cámara, por eso le decían jueces. Sí. Pero son miembros de la Cámara y obviamente que debió ser, si ustedes buscan, ¿cuándo fue la última elección? Fue en diciembre del 2020. Entonces, debió ser en diciembre del 2024 porque es por 4 años. Entonces, lo mismo sucede con el Consejo. Fíjense que la procuradora se supone que los 4 años lo cumplió. No es por un periodo concreto. Ahora, tú generalmente entiendes que el periodo presidencial es el que agota, ¿verdad?, un funcionario. El presidente no ha replicado ese estilo de otros presidentes. Leonel movía cada 2 años o cada vez que había un escándalo. Él no mueve. El presidente tiene que ser que destituya. Él mismo no se mueve. Definitivamente cuando no haya más muchos escándalos es que destituye o renuncian. Pero en definitiva, el Consejo se toma su tiempo cuando ellos entiendan, convocan, pero sí, el Tribunal Superior Electoral ya debe ser movido. En este año debe suceder. En este año. Yo quiero un cambio de tema, pero si tú tienes con ese mismo. No, lo que pasa es que ya lamentablemente el tiempo se nos agota. ¿Cómo va a ser? ¿Y la candidatura independiente? Vamos a permitirte esta última intervención, Jaime, porque sé que tu pregunta es importante, pero ya... Las candidaturas independientes. Sí. Muy poquitas gente, personas con mucho significado en el país en contra, pero muy pocas. Sí. Y el pueblo contento con las candidaturas independientes. Sí. Las fuerzas políticas y la opinión política subvencionada por los partidos están en contra. ¿Por qué? Mira, por lo mismo que hablábamos, es que es un país que desde su historia, desde el nacimiento, aunque no se conocían los partidos como lo conocemos ahora, quizás en términos formales, pero toda la vida los partidos han jugado un rol. Y también, Jaime, porque partiendo de la reforma o revisión constitucional del año 2010, los partidos se constitucionalizan por vez primera en la República Dominicana. Sí. El artículo 216 de la Constitución aborda la constitucionalización, valga la redundancia, la constitucionalización de los partidos. Entonces, hay una preeminencia que le da incluso el principal texto de una nación, que es la Constitución, y obviamente que el poder político tampoco quiere más competencia. El poder político lo que quiere es controlar. Ahora, ¿qué pasa, Jaime? Yo soy de los que piensa que hay temas, por ejemplo, como este. Hay gente que dice, por un lado, bueno, si no es ahora, si no se hace ahora, no se va a hacer nunca. Yo estoy de acuerdo, hay que tomar iniciativa. Ahora, la sentencia del Tribunal Constitucional, particularmente para mí, yo estoy de acuerdo desde el ámbito formal de que se trata de una sentencia excelente porque le abre la participación en cuanto a la forma, pero el fondo debió tomar en cuenta quizás otros parámetros. ¿Por qué, Jaime? Porque nosotros sabemos la proliferación de cuestiones, de cuestiones ilícitas en el ámbito, y aunque ese ha sido el discurso de los partidos, el mismo Leonel Fernández ha hablado incluso de que que el narcotráfico, que cómo permea, ha permeado en los partidos, estamos claros en eso. Ahora, ¿qué pasa con la sentencia? Que simplifica los trámites de una candidatura independiente, contrario a lo que sucede con los partidos, que te requiere, en virtud de la misma ley 3318, que aunque es una ley que ha sido desmembrada por el mismo Tribunal Constitucional, ahora tenemos la 2023, pero es de régimen electoral.
Okay. La 3318 sigue siendo de agrupaciones, partidos políticos, movimientos políticos. Entonces, mientras para tú ser candidato por un partido te requieren un sinnúmero de formalidades para ejercer una candidatura independiente, lo que hace la sentencia es que simplifica todo. Tú nada más tienes que conformar una asociación y 75 días antes de las elecciones notificar a la Junta Central Electoral que hay una aspiración en virtud de un movimiento cívico sin grandes formalidades. Entonces eso resulta ser, a mí desde el punto de vista objetivo como académico, me resulta preocupante porque ahora cualquiera tú verás... puede ser presidente. No, y en un Estado de Derecho, en virtud del principio de igualdad contenido en el artículo 39 y que es un derecho fundamental. Gracias. Todo el mundo tiene derecho. Me están coartando pero entonces no discrimines a los partidos políticos con mayor rigor y a las candidaturas independientes no le pone prácticamente. Es que eso ayudaría también, debería de ayudar a que si tú vas a conformar un partido político, que el trámite sea más fácil también. Ese es el tema. Para evitar que te vayas de manera independiente. Claro. El artículo 216 que hacía alusión de la Constitución, dentro de las motivaciones, lo que procura es que los partidos tengan la responsabilidad de promover la participación política. Sabemos que eso lamentablemente... Que haya apertura, pero yo sé... Lamentablemente hay grupismos, hay cúpulas que acaparan los partidos porque hay un tema hasta de financiamiento público muy jugoso. Si tú quedas por encima de un 5%. Si quedas por encima de un 5%, tú recibes lo mismo que sacó el PRM o la Fuerza del Pueblo, el PLD. Exacto, una millonada. Ahora... El tema está, reitero, Jaime, es que para mí tú o debiste simplificar todo para que todos tengan acceso, porque cuando viene a ver, a ti no te interesa ser miembro de un partido, pero te interesa por coyuntura o por estrategia utilizar esa plataforma para tú lanzarte por un partido. Entonces tú me la estás poniendo a mí más dura, tengo que aspirar internamente. ¿De acuerdo? Tengo que gastar internamente en unas internas, pero también tengo que gastar cuando sea candidato. El que va por una candidatura independiente es 75 días antes que te dicen que tú puedes inscribirla. Yo creo que nos ha quedado con este último tema una apertura, la puerta abierta para venir a hablar sobre el mismo. A sus órdenes. Hay opiniones encontradas. Yo de manera particular soy de las que entiendo que hay que regular de alguna manera esta explosión que es llamada democrática con la creación de tantos partidos políticos en el país. Sí, sin lugar a dudas. Pero bueno. Hay 34 actualmente. Exacto. Vamos a ver eso quizá más adelante. Lamentablemente ya nos informa, nos apunta nuestra producción que el tiempo se nos ha terminado en esta ocasión. Bueno, encantado. Agradeciendo bastante, quedándonos con el compromiso de que podamos volver a tenerlo pronto. Un lujo, un maestro. No, a las órdenes siempre. Y de verdad que para mí es un honor. Y de verdad que muy agradecido tanto por la producción, por Denise, pero por ustedes que son personas, con Jaime siempre lo veo ahí por ex, activo, tirando, ¿verdad? Pero también cuando estuve, las veces que he visto... que me sale, ¿verdad? Por Instagram sobre todo. De verdad que he visto un programa muy dinámico y cuando me invitó Denise yo dije que sí y ella lo sabe. Tengo compromiso un día como hoy, pero dije voy a hacer el espacio porque se trata de ella y porque ustedes lo ameritan. Agradecemos mucho y a ustedes gracias también por el favor de su sintonía. Continúen con nosotros y no se olviden de compartir de nuestro contenido y dejar sus comentarios y preguntas para una próxima entrega junto a nuestro querido licenciado. Así es que hasta la próxima. Llegamos donde las malas lenguas dicen que no se escucha en una señal de radio. Con oído en toda la isla. Somos el Beat Radio Show.